Hola, ¿qué tal? Buen día, alumnos. Sean bienvenidos a esta tutoría sobre el proyecto unificado de la materia de probabilidad y estadística. Vamos a estar revisando cuáles son los requisitos de esta actividad. Proyecto unificado quiere decir que es proyecto modular y proyecto integrador en un solo proyecto. Ahorita vamos a estar revisando cuáles son, cómo vamos a armar este dicho proyecto, ¿no? Muy similar a lo que ya estamos acostumbrados, así que no va a ser algo totalmente desconocido, pero pues también obviamente vamos a revisar cuáles son las indicaciones, ¿vale? Bueno, vamos a compartir pantalla para que podamos revisar aquí lo que son los grupos. Vamos a agarrar uno al azar completamente, ya que todos los grupos tienen la misma actividad, así que no hay ningún problema en ese aspecto. Vamos aquí a buscar la matrícula y veamos lo siguiente. Probabilidad y estadística. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces veamos, acá está en la carpeta de evaluación en el proyecto modular e integrador, que es el proyecto unificado que yo les comento. Lo primero que tenemos que hacer es agregar una portada, ¿vale? En ese aspecto no hay ningún problema, ¿no? Todos sabemos cómo agregar una portada a nuestros documentos, por lo que, pues bueno, es lo que tenemos que hacer en primera instancia. Posteriormente a ello nos piden justificar, bueno, resolver el siguiente caso, ¿no? Esto de aquí, y obviamente justificando nuestra respuesta. Para ello, chicos, yo les recomiendo, creo que aquí no lo dice, pero para ello sí les recomiendo abrir su guía de estudio, ¿vale? Porque pues no dice qué temas son los que deben de abarcar para poder resolver dicho ejercicio, pero aquí lo importante sería que abran los últimos temas, ¿vale? Los últimos temas para que vean el desarrollo de lo que es la probabilidad. Bueno, el caso es muy sencillo, nos dice, en una empresa que se dedica al desarrollo de software hay 30 candidatos que están presentando un examen en este momento para aplicar a una vacante de desarrollador senior, una desarrollador semi-senior y otra como desarrollador junior, perdón, se me estaba trabando ahí la lengua un poco. Luego dice, tomando en consideración que todos los candidatos tienen las mismas posibilidades de aplicar a los puestos, ¿vale? Todos tienen las mismas posibilidades, ojo con eso. Nos preguntan tres cosas. ¿Cuál es la probabilidad de que Matías tenga la vacante de desarrollador senior? ¿Cuál es la probabilidad de que Mandy o Lucía se queden con la vacante de desarrollador semi-senior? ¿Y cuál es la probabilidad de que Lucía o Mandy se queden con la vacante de desarrollador junior? ¿Vale? Entonces, aquí lo importante es verificar la probabilidad que nos están preguntando sobre sobre cuántos candidatos son, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera pregunta, solamente nos están preguntando de que un candidato se quede en alguna de las vacantes, sobre 30 candidatos posibles, ¿no? Entonces, para ello tenemos que recurrir a lo que es la probabilidad, ¿vale? Y vamos a decirlo, no probabilidad condicional, no otras cosas complicadas que hemos visto, sino que la probabilidad es algo súper sencillo de calcular. La probabilidad, así se escribe, P entre paréntesis A, P significa y nos indica la probabilidad, y esto que está dentro de los paréntesis, la letra A, significa el suceso. Entonces, A es igual a un suceso, ¿vale? Que sucede, valga la redundancia, ¿no? Pero un suceso que es contable, ¿vale? Que podemos contar, que podemos nosotros sacarle, digamos, un número correspondiente. Entonces, luego, ¿qué tendríamos que hacer para calcular eso? Bueno, tendríamos que poner el número que del suceso A, es decir, de lo que corresponde, ahorita les explico bien esto, suceso A, ¿vale? Entre el número del universo muestral, o bueno, de la muestra. No, sí, del universo muestral, así se llama, ¿vale? Universo muestral. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera calcular que al momento de tirar un dado, cuál es la probabilidad de que me salga el número 2, ¿no? Una cara con el número 2. Bueno, creo que así no es la cara de un dado con número 2, ¿no? Creo que, creo que es así, ¿no? A ver, la cara de un dado de número 2 creo que es así, ¿no? Ándale, sí, así. Así es. ¿Cuál es la probabilidad de que esto me suceda? Entonces, para empezar, yo quiero que el suceso A es la probabilidad, ¿vale? La probabilidad de que caiga 2, ¿no? Entonces, ¿de cuántos sucesos estamos hablando? Por ejemplo, el universo lo voy a escribir con U. ¿Cuántas posibilidades tengo de que un dado me dé un número? Pues 6, ¿no? Porque tiene 6 lados. Entonces, este sería 6, ¿no? El universo muestral sería 6, porque hay 6 probabilidades de que caiga cualquier número, ¿no? Bueno, hay 6, vamos a decirlo, tipos posibles, ¿no? 6 posibilidades. Y A va a ser simplemente 1.
¿Por qué uno, chicos? Bueno, yo solamente me quiero interesar por un número de los 6. Por lo tanto, el número correspondiente a va a ser uno. Entonces, para calcular la probabilidad de que me salga el 2, así, simplemente voy a dividir uno entre 6, ¿vale? Que esto en decimales me queda como... Ay, no sé por qué abrí el reloj, quería calculadora. Aquí está. 1 entre 6 me da exactamente a 0.16, ¿vale? O 0.17, pero bueno, 0.166, ¿vale? Esta es la probabilidad de que en mi dado caiga el número 2, ¿vale? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que cualquier número que yo escoja tiene exactamente la misma probabilidad. Ahora, si yo quisiera escoger, ¿vale? De que caiga el 2 o el 4, ¿vale? Entonces ya estaría hablando de otro suceso. Vamos a decir que yo quiero que me caiga el 2 y el 4. Lo voy a poner aquí, ¿no? Yo quiero que me caigan esos dos. Entonces B es la probabilidad, ¿sí? De que caiga 2 y 4, ¿no? Entonces, el universo sigue siendo exactamente el mismo. El dado tiene 6 caras, 6 posibilidades de que caiga alguno de los números. Y mi suceso B va a ser igual a 2 porque yo quiero dos números, el 2 y el 4. Entonces van a ser 2, ¿no? Por lo tanto, mi probabilidad de que caiga alguno de esos dos números, ¿vale? Vamos a ponerle aquí probabilidad de B, es igual a 2 sextos. Por lo tanto, esto es igual a un tercio y esto es exactamente igual a 1 entre 3 a 0.33, ¿no? 0.33. Esa es mi probabilidad de que caigan alguno de esos dos números. Y puedo ver que va aumentando la probabilidad mientras yo quiera escoger 3 números, 4 números. Y obviamente si escogiera 6 números, pues obviamente pues va a caer un 100, ¿no? O sea, es un 100% ya de probabilidad. Pero más o menos esto con lo que les estoy explicando es para que es lo que quiero que hacer es que me entiendan este ejercicio. Aquí te están diciendo cuál es la probabilidad de que Matías, uno entre 30 candidatos, ¿cuánta es la probabilidad de que ese candidato pueda obtener la vacante de desarrollador senior, ¿vale? O sea, más o menos velo como dado, ¿no? Aquí, ¿cuántos candidatos? ¿Cuál es el universo muestral? 30, ¿no? Y en este caso, en la primera pregunta, pues el suceso es de que Matías se quede con la vacante. Entonces, ¿qué número le podríamos asignar a ese suceso? Pues simplemente uno, ¿no? Porque pues nada más es Matías, no está compitiendo con otro, no estamos cogiendo 2 personas, 3 personas. Entonces, bajo ese mismo criterio debes de responder las otras 3 preguntas. Bueno, 2 preguntas, perdón, estas de aquí. Para ello, debes, después justamente de la portada, debes de agregar todo lo que es el procedimiento y resultados de lo que resolviste aquí, ¿vale? Todo eso tienes que agregarlo, ¿vale? Para que no haya problema de que simplemente pusieras el resultado y el profesor te puede decir, bueno, ¿y esto de dónde lo obtuviste? Tú debes de darme como tal el procedimiento junto con el resultado, ¿vale? Bueno, entonces eso justamente después de la portada dirían, profesor, que no hay no tenemos que poner introducción justamente después de la portada. En este caso de este proyecto unificado, no es necesario poner ni introducción ni conclusión, ya que no está ni siquiera en la rúbrica, vean. ¿Ya vieron? No está dentro de la rúbrica. Entonces, por eso es muy importante que no lo pongan. ¿Sí? O sea, yo sé que estamos acostumbrados, pero después de la portada ponen luego, esto que está aquí, ¿vale? La resolución de este ejercicio. Bueno, ahora, posterior a ello, ahí viene la parte de lo que es el integrador, porque nos piden elaborar un guión dando respuesta a las siguientes interrogantes de la semana 4, ¿vale? Aquí vamos a darle porque ya sabemos cuál es la semana 4 que está aquí justamente. Aquí la tenemos. Y nos dice primero, menciona cómo es que se relaciona las distribuciones de frecuencia con las distribuciones de probabilidad. Eso viene aquí en los primeros temas, ¿vale? Distribuciones de probabilidad y distribuciones de frecuencia, ¿sí? Aquí la distribución de frecuencia tenemos frecuencias absolutas, relativas y absoluta acumulada. Entonces, ¿hay formas de distribuir las frecuencias? Claro que sí, al igual que hay formas de distribuir las probabilidades. La distribución de probabilidades más que nada se da por ejemplo, en este caso de los dados que yo les decía hace ratito. Por ejemplo, aquí yo tendría que cada uno de las posibilidades del dado, cada uno de los números tiene la misma probabilidad, perdón, de caer. Pero si yo empiezo a acumular y empiezo a distribuir, por ejemplo, aquí yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que el número que me caiga sea mayor a 2 o menor a 3.
¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí me da que es 2/6. O sea, ya empiezo a ver otras probabilidades un poco más complejas. Entonces, tienes que ver, ¿vale? ¿Cuál o cómo se relacionan dichas distribuciones? Dice, ¿en qué caso se puede utilizar la probabilidad uniforme? Bueno, ahí también viene la descripción. ¿Cuáles son los pasos para resolver una prueba de hipótesis? También viene ahí, ¿vale? Y al final, lo que yo quiero que pongamos un poquito de atención justamente es en esto. Dice, analiza el siguiente caso y da respuesta a lo solicitado. Puedes consultar fuentes externas. Dice, dentro de una universidad, el 40% de los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas está en espera de una entrevista para ser acreedores a una beca. Entonces, ya el 40% de estudiantes de una carrera están esperados o ya digamos que pues están en la espera porque pues obviamente cumplen con los requisitos, ¿no? Mientras que el otro 60% pues no, ¿no? Dice, entre estos estudiantes del 40%, solo 8 tendrán la oportunidad de ser llamados para asistir a la universidad y ser entrevistados por el coordinador. Dice, calcula la probabilidad de que dentro de estos 8 estudiantes que solo van a tener la oportunidad de este 40%, suena muy enredado, pero ahorita vamos a verlo, ¿vale? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que sean llamados 3 de los 8 estudiantes? Es decir, exactamente 3. Para ello vamos a ocupar esto de aquí, que es la distribución de probabilidad. Nosotros vamos a requerir, por ejemplo, cuando sea solamente 3, vamos a calcular eso. Y también nos preguntan la probabilidad de que sean más de 5 estudiantes. Para eso también vamos a calcular esto de acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos tantito a los temas que creo que ya los perdí. Ah, aquí está. No, déjenme revisar cuál era el tema porque ya no lo recuerdo bien. Creo que era aquí. A ver, vamos a ver. Distribución, probabilidad uniforme. No, era un tema anterior. Era el 17 entonces. Vamos a revisarlo. Es que quiero encontrar la fórmula para decirles cuál. Ah, miren, aquí está. ¿Sí? Es esta, que justamente es la distribución de probabilidad binomial. ¿Sí? Entonces, aquí esta ecuación que tenemos, de hecho que hay un ejercicio muy parecido al que te están solicitando, lo puedes leer, te invito a que lo leas para que veas más o menos cómo vamos a utilizar esta fórmula, pero esto es lo que yo quiero que, o bueno, no yo quiero, esto es lo que yo les digo que van a utilizar para poder resolver dicho problema. Déjenme lo traigo acá. Entonces, la fórmula, aunque la vuelvo a escribir, es más que nada para describirla. Dice, la probabilidad de X, es decir, del suceso X, por ejemplo, uno de los incisos nos dice que sea igual a 3 y otro que sea mayor a 5, va a ser igual a n. El número factorial de n, ¿qué quiere decir n? Sí, ahorita lo vamos a ver. Entre n menos x factorial por x factorial, ¿vale? N es el número de sucesos. Bueno, en este caso, por ejemplo, del dado serían 6, ¿no? Bueno, luego va a ser P, ahorita vamos a ver qué es P, a la X elevado a la potencia X por Q elevado a la potencia N menos X, ¿no? Entonces suena una fórmula un poco compleja, pero vamos a ver que no es tan complicado como parece ser, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. N, ¿sí? Es el número el espacio muestral, ¿no? De la cantidad de personas sobre las que queremos. Entonces, por ejemplo, aquí en tu ejercicio, ¿cuánto sería? Pues serían 8, ¿no? 8 personas. Entonces, n es el espacio, ¿sí? Muestral, ¿no? Bueno, ya lo tenemos. X es el suceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me dicen que sea igual a 3, pues X va a ser igual a 3. Que X sea mayor a 5, pues X es mayor a 5, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que vamos a escribir. X es el suceso. Muy bien. P, ¿sí? Déjenme recuerdo bien, creo que la probabilidad de éxito, sí, P es la probabilidad de éxito. Entonces, ¿cuánto fue el porcentaje de alumnos que son acreedores a esa beca? ¿No? Que están en espera de una respuesta. Esa es la probabilidad de éxito. Bueno, Q es la probabilidad de fracaso, que prácticamente es nada más 100 menos la probabilidad. Entonces, probabilidad de fracaso, ajá. Entonces, a ver. Yo sé que les están manejando la probabilidad, por ejemplo, aquí 40%, ¿no? Pero esto está, bueno, o sea, es una forma de decirlo. Pero recuerden que las probabilidades, ¿sí? Las probabilidades de un suceso A se escriben en manera decimal, por ejemplo, 0.5, se describen 0.1, 0.02, etcétera, ¿no? No se describen en forma de porcentaje. Escribirla en forma de porcentaje no quiere decir que esté mal, pero no es una forma para hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, este 40% lo tienen que pasar a su manera decimal, que simplemente es 40 entre 100 y ya nada más es 0.4, ¿no? Y obviamente la probabilidad de fracaso sería Q igual a 100%
menos 40%, eso te da una probabilidad, y lo mismo, ¿no? Esa probabilidad pues la vas a dividir entre 100 y te da su manera decimal. Eso es muy importante que la obtengan de manera decimal para poder hacer el cálculo, ¿vale? Es muy importante eso, chicos. Bueno, entonces, como pueden ver, ya nada más quedaría despejar la ecuación, ¿no? Ustedes tendrían que calcular la probabilidad de que x sea igual a 3, ¿no? De que, pues nos están diciendo, de que solamente se han llamado 3 estudiantes, acá lo tenemos, ahí, ¿dónde está? Aquí lo tenemos, de que sean llamados 3 de los 8 estudiantes, nada más, y la probabilidad de que sean llamados más de 5 estudiantes, ¿vale? No que sean llamados menos, o sea, que sean llamados 4 o 3, no, que sean llamados más de 5, incluso, bueno, sí, más de 5, que sean más de 5, ¿no? Entonces, perdón, aquí es más, mayor, estricto, es decir, no puede ser, no puedes calcular la probabilidad de que sean 5, de que sean 4, ¿no? Tiene que ser la probabilidad de que sean llamados 6, 7 u 8, ¿vale? Para ello, tienes que calcular la probabilidad de que sean igual a 6, ¿vale? Y sumarle la probabilidad de que sean igual a 7 más la probabilidad de que sean igual a 8, ¿no? Los estudiantes llamados. ¿Sí? Entonces tienes que calcular estas probabilidades una por una, es decir, vas a tener que aplicar la probabilidad, la distribución de probabilidad binomial para 6, para 7 y para 8, y para ello vas a sumar los datos que te den. Pero te digo, es muy importante que esto lo escribas en decimal, ¿vale? ¿Qué quiere decir? No vas a poder escribirme la ecuación así. Px, bueno, obviamente dependiendo de la x, ¿no? Que es n factorial, tú tienes que ver cuánto es la n menos x factorial por x factorial, ¿no? Que es esta de acá. Y esta probabilidad de éxito la vas a escribir como 0.4 a la x potencia. Y q la tienes que escribir, ¿vale? Ahí, aquí. Q la tienes que escribir igual con decimal, ¿vale? No la puedes poner aquí como 40%, ya que te van a salir los cálculos erróneos, ¿sí? Y además tienes que entender que la probabilidad, sea cual sea que estés calculando, ¿sí? Sea cual sea, tiene que estar entre 0, tiene que ser mayor a 0 y menor a 1, ¿sí? Esas probabilidades tienen que estar en ese intervalo. Si te dio una probabilidad menor a 0 o mayor a 1, quiere decir que hay que hacerla nuevamente porque seguramente hiciste algún cálculo incorrecto, ¿vale? Entonces, obviamente tienes que describirlo en tu presentación, que eso va a ser como tu proyecto integrador. Y posterior a ello, bueno, obviamente tienes que grabarte con estas preguntas, estas de acá, ¿vale? Del punto 3. Las del punto 2 son viene como tal, o sea, las tienes que poner en tu documento, ¿no? Con tus procedimientos y resultados. Y este sí lo tienes que elaborar a través de video, el punto 3, ¿vale? Ya recuerden que el video pues lo tienes que compartir, ¿no? Tienes que grabarlo en 2 a 3 minutos, subirlo a YouTube y posteriormente compartirlo en la otra hoja, ¿vale? Que va posterior a lo que son estos ejercicios que resolviste. Bueno, muy bien. Con eso damos por finalizada esta tutoría, chicos. Espero que les haya funcionado. Recuerden que ya es el último proyecto del módulo. Ya estamos terminando. La siguiente semana inician con sus vacaciones, que van a durar 3 semanas, y nos estaríamos viendo el 6 de enero. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.